¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Bando. Continuando con el comentario sobre aquello que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Colosas. Estamos en el capítulo 3. Los párrafos que hoy consideraremos son el 7, el 8 y el 9. La escritura nos dice así: También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Así es, todos en alguna medida fuimos ya sea expertos o por lo menos aficionados a alguna de esas modalidades, porque el pecado es muy atractivo en cualquiera de sus manifestaciones y su práctica gratificante a nivel estrictamente corporal, porque la sensación de culpa y de frustración por ser débiles permanece en el alma del individuo pecador hasta que se tiene un encuentro personal con Cristo. Un cristiano comprometido simplemente deja de ser un pecador habitual. Así que Pablo, reconociéndolo, escribe: también ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Se abandona algo que se tiene o se vive en ello. Así que también recomienda a los creyentes de Colosas lo que el Espíritu nos señala en este día abandonar: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas. Ira es un sentimiento de extrema excitación de la mente y violencia, muchas veces generada por la indignación y el deseo de venganza. Quienes incurren en ira destruyen todo y a todos a su alrededor. Cada día somos testigos de actos violentos generados por distintas razones que a nivel mundial suceden uno tras otro sin que se logre detener su espiral. A nivel religioso se cometen actos irracionales que dejan graves estelas de sufrimiento y mortandad bajo el pretexto de la fe. Quienes sufren esa ira inmisericordia quedan envueltos en un deseo de venganza que les hace actuar de manera similar. También sucede en cuanto a bandas criminales, en donde se suceden las masacres que dejan como fruto nuevas masacres y mayor ira y violencia. El enojo, que para muchos no es tan malo, pero que se refiere a una reacción casi primitiva, comparable a la reacción de un animal al que se le molesta, siempre he sostenido que los enojones caen gordo, y mi esposa les ha enseñado a nuestros nietos que el que se enoja pierde. No es bueno el enojo, ciertamente pasa como insignificante, pero el enojo atenta contra el mandato de Dios para nuestra vida de vivir gozosos. Un ejemplo, lo escrito a los tesalonicenses por Pablo en su primera carta en el capítulo 5, verso 16, uno de los párrafos más breves de la Biblia. Estén siempre gozosos. La malicia, que representa simplemente maldad, pero también con un indicio de depravación o malignidad. Al adversario de nuestra alma se le conoce como el maligno, y si estamos siguiendo a Cristo, en nada deberíamos parecernos a aquel. Jesús, al explicar la parábola del sembrador, lo refirió a sus discípulos y Mateo lo incluyó en su versión del Evangelio en el capítulo 13, párrafo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Y Juan, en el capítulo 14, verso 30, refiere lo dicho por Jesús: ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. De modo tal que en Cristo también nosotros podemos ser libres de toda influencia maligna. Basta que nos despojemos de ello. La blasfemia, que se refiere a todo dicho de desprecio o denigración, principalmente contra Dios. Tristemente, muchos blasfeman al asignar a Dios las obras del diablo. Lo culpan, lo ofenden, lo ignoran, y la cultura de nuestro tiempo, instrumentada desde las tinieblas, presenta con demasiada frecuencia frases y argumentos en contra de Dios y todo lo que Él representa, sumando a la frustración de quienes no entienden que Dios nos ama, y el que nos odia y quiere destruirnos desde el principio y en todo momento,
es Satanás. Las conversaciones obscenas son eso precisamente, temas y palabras sucias, vulgares, que también han proliferado entre los jóvenes de todo lugar por el enorme grado de contaminación y perversión existente en todos los medios de comunicación e información y en muchos de los videojuegos tan populares entre las poblaciones infantil y adolescente, y que en la mayoría de los casos se tienen por inofensivos e inocuos. A la lista de aquello que debemos abandonar, Pablo añade: no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. La mentira parece ser también un recurso inofensivo, pero no lo es. Jesús señaló que el padre de mentira es Satanás, y los que mienten son sus hijos. Así que, siendo congruentes, si ya nos hemos despojado de nuestra vieja naturaleza, tenemos que abandonar la mentira del color que sea. No es posible mentir si es que decimos que somos de Cristo. Desde Éxodo hasta Apocalipsis, Dios condena la mentira. Y en el capítulo 22, párrafo 15 de este último libro, Dios nos muestra el destino de quienes la practican. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. No tardemos más, abandonemos también todo esto. Bendiciones y paz para todos. Nos vemos en la siguiente.